Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es 17 de abril. Hace 5 años Alan García se suicidó. La pregunta que sigue estando, y es la comilla de todos, es, en realidad, ¿qué ocurrió? ¿No? ¿Por qué es que sucedió este hecho? ¿Y qué significa políticamente la partida de García? Habría mucho que hablar al respecto, ¿no? No es sin duda la intención de este programa, menos mía, de agotar o contribuir a, digamos, tratar de dilucidar las razones que tuvo García para tomar esta decisión. Pero hoy tengo 2 entrevistas interesantes sobre el tema. Una es con un aprista muy joven que creo que sale por primera vez en televisión y quería justamente presentarlo. Y ya verán ustedes la entrevista a continuación con él. Es un joven político que tiene una gran proyección desde mi punto de vista. Y en segundo lugar, conversaremos en extenso con el doctor Enrique Guerci. Enrique Guerci es un abogado conocido, es un hombre bastante vinculado a la política también, ¿no? Y quiero analizar con Enrique Guerci las implicancias de lo que pasó con García en función del contexto que vamos conociendo sobre qué fue lo que significa este cerco que se produjo en torno a él, qué papel jugaron los fiscales, los medios, los enemigos de García y qué reflexión deja eso para la política, para el país. ¿Qué pasa finalmente con los partidos políticos? ¿No? Estoy seguro que con el doctor Guerci también tendremos una interesantísima posición para que usted pueda escuchar el día de hoy, que es un día importante, como le digo, ¿no? Y yo estaba dando una leída a Metamemorias, este libro editado por y para García después de su fallecimiento, donde dice cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Me permito leer una partecita del libro, muy chiquita, ¿no? Tenemos unos minutos para la introducción, pero quiero citar la página 16 y 17. Sí, déjenme leer el último párrafo de la página 16 y la página 17. Me escucha usted a ver qué le parece esto. Él dice, además, como guía de mi existencia, viví y sufrí la política como pasión por el poder, para reivindicar un gran movimiento, para hacer algo por los otros, para pretender la historia y devolverle al Perú su grandeza. También sufrí la amargura de quienes luchaban por el poder sin alcanzarlo y además la honda envidia de quienes sintieron, como en la vieja fábula, que las uvas eran verdes para ellos. A esos y a estos los derroté en nombre del movimiento popular aprista, cuando lo habían condenado a no alcanzar el poder, a la edad en la que muchos ansiarían hacerlo, 35 años, y lo volví a derrotar cuando me daban por muerto políticamente. En rencorosa respuesta dedicaron 30 años a criminalizarme, sin probar nunca nada, porque esa fue, es y será su única arma en este tiempo de posverdad y de rumor repetido en el que con su dinero pueden esclavizar la mente de la mayoría. Siguieron la mecánica del odio, que es asignar a otros sus propios vicios. Por eso, la antidedicatoria de este texto debía ser para Fujimori, Toledo, Humala y para sus sicarios, que como fariseos hablaban mucho de la anticorrupción y terminaron siendo los verdaderos y más grandes corruptos de la historia.
me ofendieron, me etiquetaron con lo más bajo de su propia alma. Fui el espejo en el que vieron su honda frustración, pero en ellos se cumplió lo que dijo el gran Mirabeau definiendo a Telerán. Venderían su alma al diablo, pero aún así ganarían porque cambiarían mierda por oro. Termino con este último párrafo de la página 17 de Metamemorias. Dice: sé bien que muchas veces el mal parece triunfar definitivamente, pero también sé que la verdad y el bien vuelven siempre a abrirse paso en la historia, aún después de la muerte. Por eso, pienso que un verdadero político debe actuar para el largo plazo y no sucumbir al desánimo de lo inmediato. Como en la vieja Roma, en el circo y ante la muchedumbre primitiva que espera su sacrificio, deberá saludar con entereza: ave, populus imperator, morituri te salutant, aceptando que al seguir la noble carrera de la política, un actor relevante acumula afectos y odios, pero que estos son más que ellos, especialmente en esta época de la posverdad y el Twitter, en la que no vale la realidad sino lo que se dice o repite, o más bien se hace repetir al bulo. Es un grave problema, sin embargo, esas son, y siempre lo supe, las reglas de este juego. Aunque hoy la suma del poder, los medios y las redes agresivas inhiban la acción, la voz y hasta el derecho de pensar frente a lo que parece aplastante. Ahora, en el 2018, es la hora del silencio interno, que es el peor. Pero esto pasará como todas las dictaduras lo han hecho. Y bien, aquí está también, por cierto, la última de las cartas enviadas a su familia, la razón de mi acto, donde él explica y cuenta y comenta por qué razón se suicidó. Interesante libro, una gran e interesante obra para considerar, para leer y para reflexionar sobre lo ocurrido. Entonces, vamos a conversar a continuación con nuestro invitado de hoy. El primero de ellos es un joven aprista, Víctor Andrés Marroquín Merino Torres. Y después conversaremos con el doctor Enrique Gracie. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos con un invitado especial. Él es Víctor Andrés Marroquín Merino. Es un joven profesional, pero tiene una condición política interesante, que es la razón por la que lo he invitado a conversar unos minutos con nosotros hoy. Él es secretario de Juventudes del Partido Aprista Peruano en La Molina. Gracias, Víctor Andrés, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación y en un día tan especial para muchos apristas. ¿Por qué crees tú que es un día tan especial el día de hoy? ¿Qué significa 5 años después? 5 años después demuestra que es la dignidad y honor de ser aprista. Bueno, eso fue lo que García dijo, claro, en su carta entregada a su hija. Y eso queda como un legado a las generaciones del partido. El partido ha sufrido en su historia una persecución de muchos tipos, especialmente política. Y eso deviene en mí por parte de mis abuelos, que inspiraron a poder unirme al Partido Aprista 3 generaciones después. Y así es como yo sentía este sentimiento de unidad, este sentimiento de lealtad inquebrantable y la convicción a lo que uno cree, dar el todo por el todo. Y en ese caso yo creo de que es un día tan especial para muchos apristas, porque la muerte de Alan García es un mensaje para no solo los apristas, sino de los peruanos de buena fe, que creen en que no debe judicializarse la política. La política. Y más allá es poder entender cómo es que
se hace la buena práctica política en el Perú. Para contextualizar un poco a la gente que te ubique, Claro. tú estudias qué carrera universitaria y dónde, ¿cuál es tu formación? Bueno, yo estudié artes escénicas, ciencia política e historia en la Universidad de Nueva York. En Estados Unidos es posible poder hacer más de una carrera y me esforcé en total de 6 años para poder completar un triple grado en esas disciplinas. Ajá. Es más, armé un triple grado interdisciplinario. Hoy estás vinculado a un trabajo dentro del Perú o fuera del Perú. Dentro del Perú. Actualmente, ¿y tu labor académica también está acá? Y labor académica, actualmente me encuentro culminando una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford. Ajá. ¿Y cómo te va? Muy bien, muy bien. Estoy por acabar en junio, acabando mi tesis, y mi tesis está orientada en la historia del partido y cómo es que el antiaprismo ha impactado en la historiografía en general, no solo en el Perú, sino mundialmente hablando. ¿Te parece que hubo un cerco contra Alan García? Disculpa. ¿Te parece que hubo un cerco contra Alan García hace 5 años? Totalmente. Él se vio, digamos, forzado a tomar esta decisión, producto de qué o de quiénes. Más que forzado, yo diría que como se visibiliza en la carta, que era algo planeado. Una vez su primera hija comentó de un diario, si no me equivoco, que él tenía planeado hacer eso. Planeado en el sentido de dar un mensaje, llegado el momento, y como también se lo indica a su secretario privado de mucho tiempo, Ricardo Pinedo, en el cual la carta sería fundamental para entender la razón de su acto. No era algo que conllevó y que guió, o que no diría que fue algo de último minuto en el cual decidió simplemente, como muchos de los detractores y enemigos han tratado de decir, esa última evasión de la justicia. Yo creo que tener eso como un plan no significa un suicidio, sino más. Yo creo que fue una muerte con un mensaje, y ese mensaje fue en contra de la persecución política, en contra del desmedro. No fue una evasión. No fue una evasión. ¿Quiénes han sido los que crees tú que han estado construyendo esta situación en la que García se fue o se vio enfrentado? Primero yo diría que el equipo especial de fiscales, directamente ellos. Yo creo que en los 5 años que se ha dado este caso, yo no he podido encontrar nada que incrimine directamente a García. Y también con otras personalidades de la política, pero concentrándonos en García. Yo creo que es un equipo que ha liderado un espacio mediático. Y al final la muerte de Alan García, ellos quisieron de alguna manera humillarlo ante el público, verlo esposado. Y como muchos otros desfilando entre los jefes de Estado que tenemos en la historia reciente, que han desfilado esposados, y como dice en su carta García, guardando sus míseras existencias. Yo creo de que ese es el mensaje que da, que nosotros no vamos como apristas a prestarnos a esa pantomima. Yo creo que ese es y eso deviene del espacio mediático que han querido los fiscales para poder mantenerse en el tiempo, y el tiempo se les está acabando. Han pasado 5 años y no encuentran absolutamente nada más que especulaciones, como la película del día de mañana que se está estrenando, que habla mucho de la muerte de Alan García, de que está vivo o está muerto, que continúan especulando. Y García dice en su carta también que van a seguir hablando de mí, vivo o muerto, van a seguir hablando de mí. Y eso es algo fundamental para entender cómo es que ha existido esta obsesión por Alan García. Algunos han mencionado la posibilidad de que se abra una comisión investigadora sobre la muerte del expresidente, de forma tal que se sepa qué fue lo que ocurrió realmente, no con la muerte en sí misma, sino las razones que llevaron a una decisión o a un cercamiento, como posiblemente ha ocurrido, porque esto toma actualidad por las declaraciones del asesor de la señora Patricia Benavides. Claro. El señor Villanueva lo que dice es de que hubo unas frases que él habría escuchado de un fiscal diciendo que le había entregado a un periodista información para que haga ese cerco al presidente García. Claro.
Y cuando uno aprecia la secuencia de hechos entre las publicaciones, su, digamos, requerimiento para que venga al Perú, la declaración entre la fiscal y lo demás, aparentemente existe ahí más que una coincidencia y todo está como enlazado en lo que todos sospechamos que había ocurrido, pero nadie tenía ninguna evidencia hasta que Villanueva habla. Exacto. Y Villanueva, César Villanueva es un personaje fundamental acá, tratando de no solo que el cerco se construye poco a poco. Yo diría que el punto de quiebre que se da en que empieza ese cerco es en octubre del 2018, cuando es que a Alan García se le dicta que no puede salir del país después de venir a declarar ante el Parlamento, ante los fiscales. Sí. Y cuando él vuelve, le declaran que no puede salir y se va a la Embajada de Uruguay, solicita el asilo. Y se da nuevamente lo que menciona, esta batalla mediática. Recuerdo muy bien cómo sale este video, donde salen personajes ligados a este espectro ideológico mediático que ha tratado de amedrentar la imagen de Alan García, tratándolo como si no fuera un perseguido político, cuando el asilo político se solicita cuando no hay las condiciones y la transparencia en un proceso como este, que terminó siendo la judicialización de la política. Y hemos visto desfilar a no solo periodistas, sino artistas de los medios, ahí donde uno se da cuenta de cuál era el objetivo, cuál era la estrategia que estaban buscando en crear ese cerco. Y cuando se le niega lo del asilo político en noviembre, es cuando García se da cuenta que ya tiene los meses contados, sabiendo de que ese cerco estaba cada vez más cerca en su vida. Y llega a abril del 2019. ¿Cuál crees tú que es la razón más importante? Si tú crees en la inocencia de García, si no se le ha probado, si no solamente se le ha abierto investigación, la pregunta es, ¿cuál crees tú que es la razón por la que estos fiscales a los que tú haces referencia, o las fuerzas o medios que participaron en este acercamiento, han tenido para actuar así con él? ¿Por qué querían verlo con el chaleco detenido, con las barrocas puestas, casi de rodillas? ¿Por qué con García y por qué con esta suerte de obsesión? Y eso no solo lo digo recientemente, sino a través de su vida, desde que dejó la primera vez la presidencia, cómo es que constantemente se conllevó estos casos de investigación y que cuando tuvo que huir durante el Fujimorato. Desde ahí yo siempre he podido visibilizar este odio desmedido. Yo creo que vivimos en un mundo lleno de odios, de rencores, de ruindad, de vilezas. Y eso muchas veces ha guiado a muchas personas que en grupos de poder, no necesariamente directamente los fiscales. Los fiscales terminan siendo, yo creo, muchas veces instrumentos para poder llevar a cabo estos actos ruines. ¿No en la búsqueda de la justicia? No es la búsqueda de la justicia. Es, al final del día, como mencioné, la judicialización de la política. Tratar de encontrar villanos como dé lugar para ocupar ese espacio mediático, para llamar la atención, como lo que vemos en la actualidad, las cortinas de humo que tratan de ocultar a los verdaderos criminales que le han hecho daño, bastante daño, a la integridad física y moral de la República. Y obviamente encuentran una persona polémica, una persona que ha tenido bastante importancia gravitacional en la historia del Perú en los últimos 40 años, que es Alan García. Yo creo que a partir de ahí encontrarlo como este villano y nuevamente continuando la historia del partido aprista, cómo se encuentra esa persecución que marcó la historia del partido por muchos años, Aya de la Torre y todos los fundadores y las generaciones que lo siguieron. Es parte de la vida del aprista este ímpetu por seguir vivo, porque sabe que la persecución está ahí nomás a la vuelta de la esquina. Cuando le preguntan a García qué le espera después del segundo gobierno, probablemente la persecución, porque no van a quedarse con los brazos cruzados después de este segundo gobierno, no me van a dejar en paz. Traté de hacer lo mejor que pude para este país, tratando de enmendar los errores de la primera oportunidad que tuve, pero igual van a seguir tratando de destruir la imagen. Y eso también se logró durante el gobierno de Ollanta Humala. Cómo llegó la imagen de García golpeado a la elección del 2016. No se probó nada, estamos hablando desde el 2011. Se abrió la comisión investigadora presidida por el humalismo, con Sergio Tejada.
y no llegaron a encontrar nada probatorio directamente contra él, y ahí es donde la Corte Suprema anuló, y ahí es donde Seth Tejada especula hasta el día de hoy sacando un libro que dice El reino de la impunidad, tratando de decir que los apristas son una hermandad de mafiosos, de que son personas que no se les debe confiar y que trataron de sabotear mi investigación. Pero es que no llegó a encontrar nada, ni Fernando Olivera de 1990 a 1992, que continuó y ha vivido de la política tratando de destruir la imagen de García. ¿Acaso usted cree que eso es algo positivo? Que decirle a una persona que se ha dedicado a tratar de destruir la imagen de un político toda su vida y no ha tenido nada más que aportar a la política peruana, y ese es Fernando Olivera. Y Sergio Tejada, bueno, el que continuó ese tipo de investigaciones desde el Parlamento. ¿Qué va a pasar con el APRA en el futuro cercano? ¿Cómo ves esa posibilidad, esa oportunidad? ¿Tú mismo piensas participar en política? Yo creo que, como fiel creyente, creo que Dios es el que pone y quita gobernantes, y a la vez creo de que es el que indica el momento en el cual uno debe entrar al ruedo. Yo tengo mucha fe en el Perú, tengo un cariño enorme por el Perú, amo a mi país y quisiera servirlo desde cualquier posición, sea posible. Pero llegado el momento en el cual esté 100% seguro de que estoy a puertas de poder servir al país desde la función pública, desde el Parlamento, de cualquier otra posición, creo que se lo diré en ese momento. Y respondiendo a su pregunta del APRA. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 25 años. Ya. En mi respuesta en torno al APRA, desde la muerte de García, el APRA atravesó múltiples crisis, especialmente por el egoísmo de los dirigentes. Así es. Y el egoísmo, y lo digo en señal abierta, en torno a cómo el egoísmo de los dirigentes, que toda su vida se agarraron de García, toda su vida, y que cuando García no está, ahora tratan de decir que ellos estaban a su nivel, de que pueden controlar el partido ante los medios, desde la interna, y eso para mí es de lo peor. Yo creo que por esas razones que yo he tratado de mantenerme al margen de esas personas, de esos liderazgos que han tratado de controlar el partido y que toda su carrera política se agarraron de García. Y muerto García, han tratado de seguir controlando el partido como si fuera los sucesores indicados por Alan García. Si Alan García lideró el Partido del Pueblo fue porque Aya de la Torre lo designó. Aya de la Torre vio en él. Y García al final del día, poco a poco, ha dejado líderes jóvenes que se están apuntando, y quisiera mencionar a uno de ellos. Por ejemplo, yo creo de que un líder fundamental que García mismo tenía un gran cariño, y eso generaba el recelo de aquellos dirigentes que no quisiera mencionar, pero ya se imagina quiénes. Me refiero a Enrique Valderrama. Ajá. Un aprista joven que más bien fue una aprista que invitó a él, me lleva 10 años, tiene 35, y él me invitó por primera vez a un evento del partido para hablar cuando yo era solamente un niño, cuando yo tenía 12, en 2011, ante la base de Breña del partido. Desde ahí me ha unido una entrañable amistad, y el proyecto de poder renovar al partido es real, porque he visto que su liderazgo no se ha llevado de la mano de aquellos líderes que han llegado a ser parlamentarios, premieres o ministros. O sea, ¿quién se ha mantenido fuera? Se ha mantenido fuera tratando de reactivar las bases, recorrer el país. ¿Y tiene ascendencia? Yo creo que sí. Y por medio de eso es que le menciono cuando hace unos meses yo visité Barranca con un muy buen amigo, Santiago Félix, con su abuelo, el ingeniero Morán, que fue ministro de Transportes, y visitamos la base de Barranca. Y me acuerdo que el secretario general de Barranca me dijo, de provincial, que no viene hace mucho tiempo, no vemos en los rostros de los líderes dirigentes que se atornillan a Lima. Y decía, no escuchamos del presidente de la Comisión Política, se toman decisiones unilateralmente desde Lima, de esos dirigentes que alguna vez se agarraron de García. Y eso es algo que entristece a la militancia en todo el país. Y habiendo visto, siendo testigo del trabajo de Valderrama recorriendo el país en los últimos años, frente a todas las adversidades que ha podido enfrentar, y armando un equipo, formando cuadros, buscando cuadros, entusiasmando a personas en de que tenemos que recuperar el partido porque ya no puede seguir siendo liderado
o manipulado por personas que han perdido vigencia en la política. Pero, mira, el mundo de hoy ha eclipsado algunos partidos políticos. Por supuesto que sí. El APRA perdió su inscripción, Sí. ¿no? La ha recuperado, ¿no? Tiene un planteamiento, por lo menos electoralmente, posible para adelante. Claro. Pero tiene que trabajar intensamente para ver cómo hace, renovando sus cuadros. Claro. No hay figuras en los medios. Más allá de Valderrama, al que tú has hecho referencia, que también está, creo que en Expreso, en un portal propio que él tiene y en algún otro medio haciendo alguna intervención con alguna frecuencia. Claro. No existen más, porque la última que vimos era Carla García, que estuvo en un programa de televisión que hace meses ya dejó de salir. Claro. Willis. Y después tenemos al doctor Jorge del Castillo haciendo la defensa de la señora Patricia Benavides como abogado. Y después... A título personal. A título personal, obviamente. Profesionalmente, digo. Y entonces, después no vemos... Creo que vi a Mulder parado entrando, que no entra al partido hace una semana. No sé si era verdad o era fake news, pero no veo en realidad estas nuevas voces o estas nuevas caras, o no sé si los planteamientos apristas renovados. Creo que ni siquiera, mira cómo está la cosa de mala, que yo veo mal, no han sabido los jóvenes apristas tomar lo bueno que García ha hecho en su segundo gobierno y poder convertirlo en una plataforma política importante. Yo le respondo a eso en torno a cómo es que se va formando poco a poco estos cuadros jóvenes. Usted está tomando en cuenta cómo es que ha llegado a los medios. Yo creo que una parte fundamental que los jóvenes se han dedicado a hacer, no solamente Valderrama, sino en conformando un equipo, tratando de hacer foros, invitando exposiciones. Por ejemplo, la Agenda Social es un gran proyecto que constantemente se ha concretado para invitar a diversos técnicos que hicieron realidad el éxito del segundo gobierno. Sí. Por ejemplo, tú te pregunto, ¿cuántas veces has salido en televisión? ¿Cuántas veces salió en televisión? Esta sería, bueno, contando Canal B, diría que ha sido la cuarta oportunidad. Es poco, ¿no? Es poco. Debería ser la cuarta oportunidad el día de hoy. Solo es que no he estado en el país los últimos años mientras me he estado formando en el extranjero. O sea, le estoy hablando yo estaba en el extranjero desde el año 2018. ¿Y esas 4 veces han sido en cuánto tiempo? ¿En cuánto lapso de tiempo? Yo diría que entre el 2019 el presente año. Casi una vez por año. Claro, casi una vez por año. Claro. He estado, como le mencioné, también... Una voz fresca, necesaria, claro, indispensable, ¿no? pero también en torno al partido. Claro. Yo decidí inscribirme en el partido formalmente. ¿Cuándo? Para su segunda inscripción, en el 2021. Yo de niño, cuando yo me involucré en el partido para la escuela oratoria, yo me inscribí en su padrón de menores, pero también el registro de organizaciones políticas en esa época, por parte del registro que daba el partido, no renovaba la militancia. Entonces mi ficha nunca llegó a la primera inscripción. Claro. Y eso no es solamente mi caso, o sea, de muchos otros que mandaban su ficha y nunca los inscribieron. Entonces con el 2021, que yo dije, esta es la segunda vida del partido en términos legales, por la segunda inscripción, fue donde me reencontré con Valderrama y dijimos, esta es la oportunidad para poder liderar el partido, para poder renovarlo. Yo creo que tenía que ocurrir esta pérdida de la inscripción como un paso con todo lo que había ocurrido, con esa candidatura fracasada de Nidia Vilches, porque no era que Nidia Vilches no fuera capaz, sino porque hubo también este amedrentamiento del Jurado Nacional de Elecciones de Jorge Salas Salinas, que bloqueó las inscripciones. Cuando eso en la historia del partido jamás había ocurrido. Y el jurado jamás había hecho eso. Y no solamente el caso del Partido AP, sino también el del Partido Popular Cristiano, para ser justos en el análisis. No, y varios otros que se quedaron en el camino. Entonces, a partir de ahí es que en el 21, a mitad de mis estudios en la Universidad de Nueva York, es que decidí, esta es la oportunidad para trabajar por el partido, recorrer el país, recorrer las bases, reactivar las que están abandonadas por los dirigentes. Yo creo que para mí eso es más fundamental en construir un proyecto para de ahí saltar a los medios. Yo creo que es paso a paso como debe hacerse.
Y esa es mi respuesta. Sí, claro, interesante. Ahora, ¿cuándo acabas tu maestría? En junio. ¿Piensas volver a Perú? Por supuesto que sí. ¿Tú te imaginas alguna vez con una banda presidencial? Bueno, es una pregunta, como le mencioné en otra oportunidad, Dios pone guita a gobernantes. Yo creo que las ambiciones devienen mucho de la madurez política en que uno va trabajando en su vida. Yo creo que más allá de la banda presidencial es cómo tú puedes buscar las oportunidades para servir al país. Y si a uno le toca esa oportunidad, que se consideraría un honor, yo creo que depende muchísimo de la voluntad de Dios. Y a la vez de realmente qué tan convencido esté uno de ser presidente, o sea, candidato presidencial. Y quisiera recordar en Metamemorias, hay una parte muy interesante, que García dice, en vez de yo hubiera postulado en el 2016, yo creo que el partido hubiera ido en solitario, no en la alianza con el PPC, y hubiéramos mandado a Mauricio Mulder porque era el congresista de éxito del momento del partido, en el 2016. Sí. Y se lo fue a decir a Mulder, y Mulder le dijo que no se veía en ese papel. ¿Por qué razón? Porque para ser presidente tú tienes que querer serlo. Y dio el ejemplo de este presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, que siempre toda su vida creía en esa convicción firme. Pero yo creo que hay una división entre la ambición y realmente querer serlo. ¿Por qué razón? Porque quieres servir a tu país, más allá de esa ambición. Yo creo que García ahí deja muy en claro cómo es que él construye su vida y se toca la oportunidad como le tocó la primera vez de joven. Él le tocó la oportunidad de joven porque no había otro que tenga la capacidad de liderar y llevar al partido al poder en 1985. Y a partir de ahí consolidó su liderazgo. Respondiendo a su pregunta, yo creo que todo depende de cómo voy construyendo mi carrera, cómo voy construyendo el escalafón del partido en mi vida y en la vida política, para poder decir, tendré este honor, porque primero el honor tendría que dárselo el partido como candidato presidencial y finalmente el honor que se le otorga el pueblo. Creo que al final del día así es como yo plantearía la respuesta. ¿Cómo ves tu vida personal, familiar? ¿Casado, soltero, con hijos? ¿Te imaginas eso? ¿Ya lo planeas? ¿A futuro? Sí, claro. Sí, sí lo planeo. Sí lo planeo porque creo que siempre he querido tener hijos, siempre he querido formarlos, siempre he querido de alguna manera continuar un legado. Nunca he querido forzar a... Mi padre siempre le doy el ejemplo, mi padre y mi abuelo siempre me inspiraron en ir por su propio camino, por sus propias pasiones. Y mi padre es abogado, mi abuelo fue aviador. La razón que inspiró a mi abuelo a decirle a mi padre, estudia lo que quieres, déjate llevar por tu propia pasión de lo que quieres hacer, fue porque mi abuelo dejó una gran lección. Mi bisabuelo lamentablemente chapaba la antigua por la dureza de la época. Le dijo a mi abuelo que solo lo iba a apoyar si solo estudiaba o derecho, o una ingeniería o medicina. De lo contrario, él bailaba con su propio pañuelo. Mi abuelo soñaba con ser piloto. No le quedó otra que meterse a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, y terminó siendo un coronel, lo que llegó. Y a partir de ahí es que le inspiró a mi padre en que decida qué es lo que quería hacer con su vida, sin importar las adversidades que pueden ocurrir, pues obviamente siempre aconsejando, pero generando esa pasión desde niño. Y mi padre diseñó eso en mi vida, crecí mientras yo iba creciendo, y finalmente es donde decidí estudiar artes escénicas y ciencia política, cosa que mi madre se asustó. ¿A qué se está yendo? Dado que en el Perú no existe este bagaje cultural sólido para poder tener una vida como artista. Porque al final del día, si yo también sirvo en la función pública en el Perú, sería también desde el área de la cultura. Eso es lo que he estudiado. Y por eso es que mi padre me dijo, te apoyo. Si tú quieres ser actor, tú quieres estudiar artes escénicas, te apoyo. Y al final del día, si yo quiero aportar al Perú, es a través de la cultura, que es un instrumento poderosísimo para inspirar muchas vidas. Y yo quiero que mis hijos, de alguna manera, sigan ese ejemplo, que desarrollen esa pasión. Y más temprano, más aún, porque yo quiero estar en sus vidas. Y si Dios me da la oportunidad, con mayor razón en los próximos años. Estupendo. Víctor Andrés Marroquín Merino Torres.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Alfonso, y nuevamente un placer poder conversar contigo. Gracias. Un día tan especial como hoy. Gracias. Amigos, seguimos con el programa, vamos a una pausa y continuamos en Vaya Talks. Bien, amigos, estamos en la entrevista de fondo hoy con Enrique Gersi para hablar de varios temas de política. Quizá el día de hoy, como lo hemos mencionado en la introducción, valga la pena pedirle algunas reflexiones y, ¿por qué no?, algunos recuerdos sobre este político, Alan García. Hoy se cumple 5 años de su desaparición. Enrique, gracias por estar con nosotros esta noche. Alfonso, un verdadero gusto estar contigo. Bueno, tú has confrontado a García. Bueno, sí, claro, en los años 90. En muchos momentos tú has sido uno de los principales, digamos, articuladores de una posición férrea al aprismo que él representaba en el primer momento en que él es elegido presidente de la República, ¿no? Ustedes se enfrentaron intensamente desde el Fredemo y Libertad de una manera... Sobre todo el 87 en adelante, si recordamos para aquellos El contexto. memoriosos, porque ya, digamos, los jóvenes ni se acuerdan de esto, y cuando Alan García decreta la estatización de la banca, se genera un gran movimiento cívico. Yo no participaba en política, pero, digamos, un gran movimiento cívico que hizo resistencia a esta estatización, del cual surge la candidatura de Mario Vargas Llosa, primero el Movimiento de Libertad y luego una alianza con los partidos tradicionales, ¿no es cierto?, Acción Popular y el PPC, y Solidaridad Democrática, ¿no?, que lideraba Javier Silva Ruete, y se hace un frente nacional y se postula esas elecciones. Y efectivamente, digamos, fuimos de oposición a Alan García, pero no tengo duda, y en esto te soy honesto, en una evaluación de la personalidad y la importancia política de Alan. Yo he sido un adversario de Alan y sus políticas no me han gustado. Menos en su primer gobierno, por supuesto que fue catastrófico. También tengo críticas enormes en su segundo gobierno, ¿no? Él, por ejemplo, le cede el poder a Yehudi Simon, pensando que de esa manera, al nombrarlo presidente del Consejo de Ministros, el caviaraje o la izquierda, como le decían en esa época, iba a bajarle la mano, cosa que no fue así, ¿no es cierto? Eso fue un error de cálculo político. Pero no cabe duda que Alan García era un personaje de un nivel totalmente distinto a los políticos que hemos tenido después. Alan García era un hombre que tenía una fuerza personal, una capacidad política enormes, independientemente de sus defectos, ¿eh? Yo no bendigo ninguno de sus defectos, que son múltiples, y las imputaciones que le han hecho y las acusaciones que le han hecho. Pero el juicio de la historia es un líder trascendente. Fue un político muy importante en la historia del Perú. Ahora, hace 5 años él tomó una decisión que sorprendió a los que no estábamos más cerca de él, porque hemos conocido a García en sus discursos, en sus artículos, en sus conferencias, en el instituto que él lideraba. Y hemos conversado con García, seguramente tú también, yo también en algunas conferencias, hemos tenido coloquios muy interesantes con el expresidente. Y sorprendió esta decisión que él toma. Pero eso se produce en un contexto que es el que quisiera revisar contigo un momento, ¿no? Es un contexto especial en el que la prisión preventiva se había convertido, y ya lo es hoy día, en una suerte de sentencia anticipada, pero que tiene además una condición muy particular en el Perú, que lo que lleva es a la persona a una exhibición infame e indigna de sí mismo. Aún no siendo probado, sino está una investigación, lo que se produce es un escarnio público. Y lo hemos visto en varios políticos. Bueno, en Keiko Fujimori 3 oportunidades. En Alan García iban por él y él dice, pues yo no me voy a prestar esta indignidad, porque según él y su libro, no es culpable de nada y nunca le encontrarán cuentas ni nada por el estilo. Más allá del tema procesal penal, ¿qué opinas tú de ese contexto en el que tenemos esa figura política o judicial? Mira, el neopunitivismo nos lleva a un sistema judicial de tipo inquisitorial. Técnicamente no lo es, porque supuestamente estamos en un procedimiento acusatorio, pero es mentira, porque las técnicas inquisitoriales, que son la exhibición y la humillación del adversario,
son la esencia de nuestro sistema penal. Y eso no corresponde con un Estado de derecho democrático. Eso debe ser eliminado. Desde los nombrecitos que le pone la policía a las operaciones, ¿no? Los dinámicos del centro, los cuellos blancos del puerto, los pitufos, todos esos nombres denigratorios son inaceptables porque además son inventos de la policía. Y en segundo lugar, la exhibición, este exhibicionismo, no corresponde si la presunción es de inocencia. Si tuviéramos en la Constitución una presunción de culpabilidad, sería muy distinto, pero resulta que en el Perú tenemos una presunción de inocencia. Por consiguiente, exhibir a una persona que no está condenada, aunque se solicite contra ella una detención, es ya una forma de condena. Debo decir, como nota a pie de página, que a mí no me sorprendió el suicidio de Alan. Quienes hemos tenido suicidas en la familia, y en mi familia además también tenemos psiquiatras, un par por lo menos, sabemos que este tipo de personalidad puede caer en el drama de terminar con su vida. Lo que pasó con Alan, y hoy día ya es público, pero en esa época se conoció, fue que Alan García intentó matarse en la Embajada de Uruguay. Lo que pasa es que se le escasquilló el arma. Inclusive el día de ayer, en un especial transmitido por otro canal de televisión, escuchamos, ¿no es cierto?, testimonios hasta del secretario de Alan García, entonces el doctor Pinedo, explicando cómo fue que se dispara y se le encasquilla la pistola. Por eso en el segundo intento opta por un revólver, que no se encasquilla, ¿no? Al punto que él se hiere en la mano y sale vendado de la Embajada de Uruguay. Hay fotos como testimonio. Entonces, yo creo, y lo he declarado públicamente, Alfonso, que esa operación de acoso y persecución contra García fue políticamente dirigida y que es indispensable que se haga una investigación, independientemente de las responsabilidades penales que pueda haber, que le corresponden al Ministerio Público, una investigación política. ¿Por qué? Porque acá, ¿no es cierto?, se acosó y se persiguió a un expresidente más allá de los límites de la ley, con el propósito de provocar un suicidio. Y eso para mí es un crimen de Estado. Entonces le corresponde al Congreso, o eventualmente a la Presidenta de la República, nombrando una comisión de la verdad, como se nombró en su época, saber qué fue exactamente lo que pasó con Alan García. Porque los peruanos tenemos el derecho de conocer qué fue lo que pasó. Como te digo, una cosa son las responsabilidades penales, aquí hay un problema político. Si es verdad que hubo un complot político, como la prensa y los familiares y el partido aprista ha denunciado, el Perú tiene derecho a saberlo. Y es indispensable que esa herida también se sane, porque ha sido un jefe de Estado. Esto no puede quedar así. Si hubo un complot para que un jefe de Estado se quitara la vida, los peruanos tenemos el derecho de saberlo. Y quizá todo esto se revive, Enrique, por el hecho de haber conocido las declaraciones del señor Villanueva. Porque él señala en su testimonio, este secretario, este asesor relacional de Benavides, este señor señala que hubo una conversación con el justamente fiscal Vela, en la cual Vela revela que efectivamente le entregó información a un periodista para que se produjera una especie de cerco o un cerco a García. Entonces se revive esta sensación de que efectivamente hubo contra García una suerte de organización de intereses para meterlo preso, pero básicamente para exhibirlo como se hizo con Keiko Fujimori, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿pero cuál es la gravedad de esto? O sea, ¿por qué es que los peruanos deberíamos de reclamar, Enrique, una comisión de investigación seria sobre el tema, pero además buscar la verdad en este caso y encontrar a los responsables? Villanueva le ha hecho un gran favor al país, creo yo, con toda la información que está dando. Y en este caso, tratándose de un jefe de Estado, ¿no?, de un líder político además, si hubo un complot para empujar a una persona que tenía unas características psicológicas conocidas por todo el país a que se suicide, obviamente ese es un problema político. Como te digo, más allá de las responsabilidades penales, si se actuó o no conforme al código, que yo creo que no se actuó conforme al Código Procesal Penal. Tampoco. No, pues ¿dónde estaba el fiscal? Mandó un adjunto, que ¿cómo es eso?
¿no es cierto? No se siguió el protocolo que la policía en ese momento, nunca llevan a la policía judicial, ahora llevan a la DIVIAC, ¿no es cierto? Que es la policía política, sí, inventada por el señor Vizcarra. En el Perú siempre las operaciones de detención las ha hecho policía judicial, pero eso existe la policía judicial, ahora han inventado la DIVIAC. Todo eso merece una investigación, porque todo el operativo estuvo, además de los errores, como te digo, las responsabilidades funcionales o penales que le corresponderán a las autoridades del Ministerio del Interior y al Ministerio Público esclarecer, las responsabilidades políticas. Hay la pregunta, ¿el lagarto Vizcarra, como lo llama la prensa, estaba al tanto? ¿Estaba en el teléfono siguiendo? ¿Por qué hubo un Consejo de Ministros esa mañana temprano? ¿Qué tenía que ver un Consejo de Ministros en la detención del presidente? Eso te revela o sugiere, por lo menos, mis colegas dicen indicios, ¿no es cierto? Indicios muy poderosos de una participación política. Entonces, como te digo, yo creo que el Congreso, en uso de sus atribuciones, o el presidente, si quisiera, como fue el caso de la Comisión de la Verdad, debería ser una comisión no partidaria, de gente independiente por encima del bien y el mal, o el Congreso en el ámbito de sus atribuciones, para investigar todos los sucesos políticos en torno a el suicidio del presidente García, ¿no? Pero existen fuerzas que son importantes, ciertas, que no quieren que esa verdad se logre descubrir, se sepa, que tiene que ver con medios de comunicación, con periodistas, con ONGs, con fiscales que han participado posiblemente en esto, y con partidos políticos o intereses diversos. Yo sospecho que hasta con servicios de inteligencia extranjeros. Esta es una técnica que los cubanos han usado muchas veces, ¿no es cierto? Recurrir, cuando no puedes derrotar a tu enemigo, ¿qué haces con tu enemigo? Lo acosas, sobre todo si tiene unas características psicológicas, para que tu enemigo, él solo, se ponga fuera de combate, que es exactamente lo que hicieron con el presidente García. Acosar a una persona de esa manera, yendo más allá de lo legal, que fue lo que ha ocurrido en ese caso, fue independientemente de sus responsabilidades. Yo no absuelvo a García de ninguna de sus responsabilidades. Nadie lo podrá juzgar porque ya está muerto, la excepción penal se extingue, pero lo que hay es claramente una intencionalidad política. Por eso te hablo de un posible crimen de Estado. Es indispensable que el Perú lo sepa. Y te digo una cosa, Alfonso, al final todo se sabe. Entonces, tú sabes cómo es. Que quieran tapar la verdad. No hay forma. No hay forma. Es decir, tarde o temprano, los peruanos van a saber exactamente lo que pasó. Has mencionado y has calificado a la DIVIAC como una policía política. Estaba recordando durante qué ministerio, o ministro, perdón, se organiza esta división de la policía. Creería que fue en la época del señor Basombrío. Me parecería que fue en la época del señor Basombrío, cuando era ministro de Pedro Pablo Kuczynski, que se da inicio a esto, ¿no? Y después, evidentemente, quien la usa de una manera bastante orgánica, aparentemente para sus fines, es el expresidente Vizcarra y demás. Y esto ha ido creciendo dentro, porque seguramente algunas decenas, hoy día son algunos cientos, y de algunos pequeños presupuestos a presupuestos y a facilidades y tecnología bastante importante para poder seguir o escuchar o hacer prácticamente cualquier cosa. Ya no importa si esta autoridad tiene algún tipo de restricción por ser fiscal de la nación o ser... No, ellos hacen lo que sea porque está justificado por el delito supuesto que están descubriendo o por el interés que tienen. Y entonces, frente a un hecho como este, supuestamente en democracia, donde estamos, ¿cómo se puede combatir una cosa así? Porque si desde el Estado una policía política existe, Enrique, esto es un hecho gravísimo y además existe y es orgánica, o sea, por sí misma desarrolla su propia estrategia y tiene su propio poder muy alejado de los círculos de otra especie o constitucionales o legales. ¿Cómo se entiende y cómo se combate esto? Mira, seguramente cuando se crea la DIVIAC se crea con buena fe, pero el hecho es que ha cobrado vida propia. Y al cobrar vida propia se ha hecho independiente tanto del control del director de la policía, que no tiene el control de la DIVIAC, como el ministro del Interior, que vimos penosamente, como el último ministro del Interior, sencillamente nadie le hacía caso. Y ahora último, inclusive de su comandante suprema,
que es la presidenta de la República, ¿no? El desafiante uso del ariete contra la casa de la doctora. ¿Qué significa eso simbólicamente? No, el torito, como le dicen ellos, es un ariete. Eso simbólicamente era decir, bueno, tú no eres la comandante general. Era vacarla fenomenológicamente. ¿Te das cuenta? Mediáticamente. Decir, claro, ya esta señora no me manda, no manda a nadie. Si no es la comandante general de la policía, de las Fuerzas Armadas, está ahí sentada, pero no es la presidenta. Y la torta es una exacerbación de esa idea. Claro, e ir hacia ese camino. El problema es que, claro, esta es una institución que debería responder a la autoridad democráticamente elegida. La policía no es autónoma, la policía responde a la autoridad democráticamente elegida. Y para eso está. Lo que pasa es que si la DIVIAC cobra vida propia y comienza a hacer estas cosas y a perseguir a sus propios enemigos, porque ya no son los enemigos de nadie, no, persigue ellos inventan sus casos. Claro. Y hay tantas denuncias de casos armados, Sí. ¿no es cierto?, que ya uno da la impresión de que se está siguiendo los peores ejemplos de la policía política en estados totalitarios, como la policía política venezolana, la policía política cubana. Entonces, a mí me parece, como demócrata, muy alarmante que esta institución esté sin control y no obedezca a la autoridad. Entonces, al no obedecer a la autoridad democráticamente elegida, se convierte en un instrumento totalitario dentro del Estado de Derecho. Entonces, si el Poder Ejecutivo no hace nada, y evidentemente el Ministerio Público está sobrepasado, y el Poder Judicial me parece que también, bueno, lo único que queda es que el Congreso de la República tome acción directa en este punto. No puede haber una policía política en el Perú. Eso va en contra del sistema democrático. Pero el hecho es de que sí existe. Y el día domingo hemos escuchado a la doctora Barreto, que es la encargada de coordinar las acciones en esta Fiscalía contra el Poder y la corrupción en el poder, en una defensa absoluta y cerrada del coronel Colchado, que era jefe de la DIVIAC. Entonces ella señala que en realidad quienes se oponen a esto son corruptos. Quienes no quieren que continúe Colchado es porque tienen y están comprometidos en actos de corrupción que ellos están investigando y que por eso Colchado es tan importante, porque es un hombre fundamental, ¿no? Casi predestinado para esto. Entonces entramos a una situación realmente de una extrema gravedad, porque el fiscal de la Nación, el señor que hoy tiene esta condición ante la suspensión de la doctora Benavides, Villena, pareciera que la soporta, ¿no? O sea, le da el, digamos, envión y el poder a lo que está ocurriendo, ¿no? No pareciera acusar ningún tipo de recibo, que está incurriendo en un acto que es a todas luces bastante casi escandaloso ya. Bueno, pero regreso al punto, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Porque si tú has dicho claramente, y lo subrayas, ¿no? Cualquiera, ya no eres delincuente, ya eres alguien que se opone a lo que ellos están haciendo, por lo tanto te conviertes en un enemigo. Entonces ahora hay que armarle casos a todos los que están hablando o podrían tener alguna importancia para lo que estamos haciendo nosotros en nuestro propio plan. Y te arman un fake. Lo que sea. Problema. Sí, claro, lo que sea, no. Un fake, te construyen, te arman, lo que fuera que sea. Mira, ha quedado en evidencia que todas las imputaciones contra la doctora Benavides, había cuenta de las declaraciones del doctor Villanueva, han sido un fake. Todo eso ha estado armado, claramente. Entonces, aquí, pero la van a destituir. Pero porque forma parte del fake, que decía que hay un grupo. Cuando fue presidente Martín Vizcarra, tomó por asalto el sistema, el aparato represivo del Estado. Con la Junta Nacional de Justicia desplazó al Consejo Nacional de la Magistratura y tomó el control del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿No? Eso lo hizo deliberadamente. Desvió, modificó las características de la DIVIAC y comenzó a perseguir sus enemigos al punto que cerró el Congreso. Y perdóname, una pequeña digresión sobre el Congreso, porque ese Congreso y ese golpe de Estado no fue con la Fuerza Armada. Policía. Fue la DIVIAC. Así es. Que rodeó con unos 300 hombres y no dejó pasar a los congresistas. Recordemos al Colchado de la época, el general Morán, del Sí. que hoy día nadie se acuerda. No. Y ya pasó al olvido, Sí. pero el general Morán tuvo su momento, porque ese golpe de Estado, ¿no es cierto?, fue hecho por la policía. Hay un antecedente, en el 19,
Leguía le da un golpe a José Pardo con la gendarmería, que era el equivalente a la policía. Pero han sido los dos únicos golpes de Estado de la historia donde la policía ha dado un golpe de Estado con la pasividad de las Fuerzas Armadas, que se limitaron a la terrible foto aquella de esa noche. Lamentable. Ahora, el punto es el siguiente. Es decir, acá hay una estructura de poder, que el aparato represivo del Estado no puede tener vida propia. El aparato represivo del Estado responde al Estado, y el Estado democrático. No puede ser a un grupo de gente apandillada, agazapada en alguna parte. Yo escuché las declaraciones de la doctora Barreto. Tengo una gran admiración profesional por la doctora Barreto, una fiscal seria y muy responsable. Creo que ella ha sido, en primer lugar, es evidente que no coordinó sus declaraciones con el señor Colchado, porque el abogado del doctor Colchado, del señor Colchado, se ha allanado al procedimiento sancionador. Sí, o sea, lo ha aceptado y lo está conduciendo por ese lado. Si se ha allanado, las declaraciones de la doctora Barreto carecen completamente de sentido, porque son contradictorias con lo que ha hecho. Pero hubo una expresión que yo encuentro lamentable. En ella. La doctora Barreto dijo, mis policías, en un momento de entusiasmo de la declaración. No son sus policías. Es la Policía Nacional del Perú. Y no responden a ella. La policía es una institución independiente, con un comando, con una autoridad. Jerarquía. Con una jerarquía. Ella es responsable de la investigación penal. Pero la policía es un elemento en la investigación penal, junto con el Instituto de Medicina Legal, los peritos. Pero oye, no son sus policías. Esa es la Policía Nacional del Perú. Entonces, acá hay el contexto para añadir la cereza en el helado, querido Alfonso, es que hay una guerra civil en el Ministerio Público que estamos contemplando los ciudadanos del Perú con una sorpresa. Te digo, yo he estudiado Derecho y he practicado desde que antes de entrar a la facultad. De manera que yo transito por Palacio de Justicia del año 1979. Bastante tiempo. Nunca he visto una cosa así. Los jueces, además, que seguramente tendrán sus discrepancias, los señores supremos, que es muy natural, jamás se ha visto una cosa de este tipo. Mantienen por lo menos la discreción, se pelearán a puerta cerrada. Pero esta guerra civil, que un fiscal mete preso al otro, lo destituye, recurre a alguien arriba para que lo echen de la carrera, eso no se ha visto jamás. Entonces, están destruyendo el Ministerio Público. Esta guerra civil al interior del Ministerio Público es además políticamente muy grave por una razón. La Constitución le da al Ministerio Público el monopolio de la acción penal. Pues si es el titular de la acción penal que está así en guerra civil, bueno, tenemos una herida gravísima al interior de la estructura del Estado democrático del Perú, ¿no? Y entonces quien va ganando esa guerra utiliza ese triunfo momentáneo para poder seguir o perseguir a sus enemigos políticos y por lo tanto estamos a merced todos los demás. Y tú me preguntarás, ¿a quién le corresponde poner fin? ¿A quién? Al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo haría? Con la sentencia, mira, hay varias competenciales que van en ese camino. Que están corriendo en este momento. Que están corriendo. Ya. Yo creo que el TC, ojalá sea por unanimidad, tiene que dar una sentencia drástica. Pero drástica. ¿En qué sentido, más o menos? Diciendo cómo tiene que funcionar el Ministerio Público. En segundo lugar, delimitando qué puede hacer y no puede hacer la Junta Nacional de Justicia. Se cuestiona la legalidad del proceso contra la señora Benavides. Pero le van a destituir igual. Bueno, pero igual el TC la puede reponer. El TC lo puede todo. Es el Olimpo. ¿No es cierto? Están los dioses democráticos, por usar una metáfora. Sí. En tercer lugar, decir qué es competencia del Poder Judicial y qué es competencia del Congreso. Oye, no puede ser. Pero han regresado lo mismo otra vez. Con un amparo no puedes parar una inhabilitación, pues. Claro, pero lo que tú me dices. El TC es el que lo tiene que cortar. Pero ha ocurrido. Bueno, ha ocurrido, pero lo democrático, ¿no es cierto? No es que, digamos, alguien se pare en una plaza y se ponga a gritar. Lo democrático es que el TC es la máxima autoridad. Además tiene el poder precisamente para dirimir estos problemas competenciales. Dirima eso. Lo dirima, pero con una sentencia que sea inequívoca y obligatoria. ¿No es cierto? Y que ponga fin a esta discusión. Pues la única manera de alcanzar la paz institucional, indispensable para un proceso electoral que empieza muy pronto. Mira, hay una fecha clave.
El señor Salas Arenas termina su periodo ahora a fin de año, parece que en octubre, y la sala plena de la Corte Suprema tiene que elegir a un Supremo como sucesor de Salas Arenas. Ese es el momento más importante de los próximos años, porque dependerá de la transparencia con la que se elija y la persona a la que se elija, que dé esas seguridades. Como nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que las elecciones del 2026 no tengan ningún tipo de irregularidad. Regresamos un momento más a Alan García, antes de pasar a otro tema que quiero tocar contigo también. Bueno, García toma esta decisión producto de un acercamiento que él sentía que estaba ocurriendo. Tú has hablado claramente de que no estás en modo alguno absolviendo ninguna de las acusaciones que él tuvo. Ya no corresponde continuar, sino simplemente juzgar la historia de su acción. Así es. Pero hay otro fenómeno, además del de García, ¿no es cierto?, que es el del fujimorismo. Y da la impresión, y por favor quiero tu opinión frente a este tema, que lo que hace esa batalla civil inmersa es ver o es el fujimorismo o es García. Estos dos tienen que desaparecer como sea. O sea, es el aprismo y es el fujimorismo. Y existen ciertas personas y ciertos fiscales, pareciera, solamente para ver lo que pueden hacer para destruir esas fuerzas políticas. Bueno, es la historia de los últimos 20 años, ¿no? Alan García regresó a ser presidente en el 2006. Pues, hicieron todo lo posible para que no llegara, pero ganó una elección, ¿no? Y después Alberto Fujimori ha salido en libertad. Lamentablemente no veremos nunca una confrontación Fujimori-Alan García, que a mucha gente le hubiera gustado como una elección democrática. Probablemente hubiera sido una elección dramática y muy impresionante, pero no la vamos a ver. Ahora, ¿Alberto Fujimori será candidato el 2026? Yo no lo sé. Da la impresión de que tiene toda la intencionalidad de mantener una vigencia política por los videos que estamos viendo, que saca todos los días. ¿Te parece que la salud que él tiene hoy aguanta para eso? No, yo creo que no, pero digamos... Menos para un gobierno, ¿no? Menos para un gobierno, pero podría ser el candidato presidencial y su hija Keiko la vicepresidencial. Y cumplen con la alternancia, además, tipo Perón con Isabelita. Entonces, el fujimorismo decidirá. Yo fujimorista no soy, ¿no? Creo que Alberto Fujimori tiene un capital político mayor que el de Keiko. Eso es objetivo. Yo creo que Keiko es una mujer inteligente que debe darse cuenta. El fujimorismo con Keiko es 10% en primera vuelta. Claro, con eso pasa la segunda, pero ahí tendremos el mismo escenario de las 3 últimas elecciones, ¿no? Con Alberto Fujimori seguramente van a sacar mucho más votación. Yo creo que Alberto Fujimori le pone un 20 o 25% al fujimorismo, con lo cual el fujimorismo tendría mayoría parlamentaria. Y volveríamos al escenario del gobierno de Kuczynski, 70 parlamentarios fujimoristas. Ahora, no le sirvieron para nada, porque Vizcarra los echó igual. Entonces, y creo que al país tampoco le sirvió mucho. Tampoco, porque no fueron muy constructivos. No se hizo nada de lo que se debió hacer con esa mayoría. Así es. Entonces, tener una mayoría sin una agenda clara para el cambio. Sin capacidad política de comprender lo que hay que hacer. No, así es. Esto no es un concurso de quién llega primero. Ni quién tiene más. Además, el Perú está retrocediendo, claro, sinceramente, en materia económica, en materia de progreso social. Voy a aumentar la pobreza. El Perú había logrado reducir en un 80% la pobreza. Tenemos una clase media importante y se ha perdido. Objeto de admiración. Sí. Y lo decían en todas las conferencias internacionales a las que ibas. El Perú era visto como un país en el cual, además, básicamente por inversión privada, no por inversión pública, por inversión privada, el Perú había comenzado a salir desde la pobreza. Muy admirable. Y casi no por inversión extranjera tampoco. No, peruana. Son los locales. Peruana, sí. Los locales. Sí, claro. Sí. Era muy admirado. La gente te decía eso en todas partes a donde ibas. Oye, qué ejemplo el del Perú. Hoy día estamos en retroceso en todas partes. Mira que además las condiciones mundiales no son las mejores, porque la guerra es objetivo, amenaza al mundo. Estamos, yo creo, ya teniendo las primeras batallas de la Tercera Guerra Mundial. Y así eso no sabes cómo te puede tocar, no sabes. No, pero al final somos productores de materias primas. Entonces el Perú, como en la Segunda Guerra Mundial, como en la Guerra de Corea, debería estar preparar su economía para si se produce una guerra mundial, ¿no es cierto?, tener una participación económicamente activa.
Y lo que produce el Perú son todos minerales estratégicos. ¿Por qué crees tú que los chinos están en Chancay? ¿Porque son buenas gentes? No, porque están pensando precisamente en ese escenario. Entonces, lo ideal no es que los chinos hagan el negocio de los minerales peruanos, sino que los peruanos hagamos el negocio. Entonces, es el momento de destrabar, y esta es la agenda para el 2026, de repente antes. Destrabar los grandes proyectos mineros es de una urgencia nacional. Fundamental. Estratégica, realmente. Estratégica. Dada la coyuntura. Mire el precio del oro, mire el precio del cobre. Están subiendo y seguirán subiendo. Seguirán subiendo, pues, porque eso no va a bajar. Eso es estratégico. Y el litio. Y el litio, y el níquel, todo eso es estratégico. Las nuevas energías, ahí estamos. Independientemente del algodón, la caña de azúcar, Sí. que toda la vida en una guerra es indispensable. Tenemos en el Perú una riqueza minera que el país tiene que capitalizar en el contexto actual, un contexto dramático. Las guerras son trágicas, pero producen consecuencias económicas que el Perú tiene que aprovechar. Sí, hay una oportunidad que se puede presentar. Como una política de Estado. Sí. Tiene que aprovechar esa oportunidad. Pero regresamos al fujimorismo, ¿no? Entonces, estas fuerzas tienen una especie de visión dicotómica de la política, ¿no? Es contra el aprismo, contra el fujimorismo. Existen casi porque existen ellos, ¿no? Sí, claro. El bien y el mal, ¿no? Entonces no puede existir, en realidad nunca puede desaparecer. Por eso siempre los desconcertó la aparición de Belaúnde, pues. La enemistad del APRA con la izquierda es antigua. Viene de Haya, cuando él rompe con los comunistas, una enemistad muy antigua. Pero cuando aparece Belaúnde, la izquierda se desconcerta, porque claro, Belaúnde, que no era ni derecha ni izquierda, sino adelante, como él decía, ¿no es cierto?, termina fagocitando el voto de la izquierda. A la hora de la verdad, era otra política, era otra constitución. La segunda vuelta recién aparece en la elección del 80 y no hay necesidad, porque Belaúnde saca más del 36% en primera, como decía en la Constitución 79. La izquierda terminaba votando por Belaúnde y no había esta división dicotómica, porque Belaúnde, que ocupaba un centro moderado, ¿no?, para mucha gente, digamos, demasiado de la izquierda, para mucha gente demasiado de la derecha, pero lograba atraer ese tipo de votación. Eso se ha roto el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? La izquierda, de muchos pelajes, porque entre Antauro y los morados hay un mar de distancia y de diferencia. Puede ser que al final unos terminen votando por los otros igual, pero el discurso, el tono y el contenido es diferente, sí, ¿no? Y pasa con los sectores democráticos. El esfuerzo unitario que hicimos en el 90 debiera repetirse en el 26. Pero tengo la pregunta ahí. Tú ves, por la uno dicen el centro es el lugar, ¿no? Otros dicen el centro es el espacio de los tibios, de los confusos. Y hoy este tiempo necesita definiciones más claras que decir ni izquierda ni derecha. Yo no te veo a ti como un hombre de centro. No. No creo. No, yo soy hombre de derecha, lo digo sin ningún problema. De derecha liberal, pero de derecha. No soy conservador, pero no tengo ningún problema en pactar y sentarme con ellos. ¿Eh? Y además eres consecuente históricamente. Trato. ¿No? Siempre has estado en la derecha. Siempre. Entonces, la pregunta que te hago ¿es un tiempo del centro? No, pero lo que pasa es que, a ver, la izquierda y la derecha no son conceptos estáticos, sino dinámicos. En los países se corren un poquito a la izquierda, en los países se corren un poquito a la derecha. Yo creo que ahora nos hemos corrido a la derecha, ¿no? Y esto es en toda Sudamérica, en toda América Latina. ¿Por qué? Porque el statu quo de los últimos 20 años fue de izquierda. Lo vemos en Argentina, ¿no? El disruptor, el precursor ha sido Milei, sí, con un discurso además virulento, pero básicamente dirigido a los jóvenes. Milei gana porque a los Kirchner, a la señora Kirchner, se le ocurre la peregrina idea de bajar la edad de votación a los 16 años, porque piensa que los chicos de 16 años van a votar por Perón, y los chicos de 16 años odiaban el statu quo, pues lo único que habían oído toda su vida, Perón, 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 votaron por todo lo contrario. Bueno, algo así está pasando en el Perú. Yo creo que el centro se ha corrido a la derecha. La tesis, digamos, la norma, si se puede decir de alguna manera, de la
teoría política, es que gana una elección aquel que se aproxima al votante medio. En realidad es una mediana más que un medio, pero digamos, esa es la tesis que todos los marqueteros, los especialistas en campañas políticas te dicen. Oye, ganará la elección el que se aproxima al votante medio. Pero, el problema es identificar quién es el votante medio. Ya, pero ahí te hago una digresión pequeña. De acuerdo contigo, pero ¿en qué momento se produce esa elección? Porque tienes dos partidos que jugar, ¿no? La primera y la segunda vuelta. Sí, claro. Y la primera, tengo la impresión yo, que es la elección de los que están convencidos, de los militantes. Por lo tanto, necesito que en esa primera vuelta estés definido claramente sobre tu posición y no puedes pensar en esa primera, en la segunda. Tienes que pensar estrictamente en tu electorado, el tuyo, el duro, grande, pero Sí, claro. para que puedas pasar con el 10% si quieres, 11, 12. De Gaulle inventó la segunda vuelta para que el Partido Socialista perdiera siempre las elecciones. Para eso fue. Sí. ¿No? Y entonces, en esa circunstancia, en esa coyuntura, ¿tú ves en este momento capacidades para poder encontrar? Mira, un hombre como Ollanta Humala, que no diría yo ha sido un político muy diestro, jugó perfectamente ese rol en la elección del 2000, eso fue 2011, ¿no? Ajá. 2011, ¿no? Ajá. ¿Me parece? Sí. Porque él, si te das cuenta, 2006 fue catastrófico, porque Alan le gana cómodamente, porque él se mantiene en una posición muy radical en las dos vueltas. Sí, polo rojo, pues, ¿no? Así Cambia a es. polo blanco, que es esa Exactamente. posición en la que estás hablando. En la de 2011 juega bien su partido. Primera vuelta es radical y en la segunda vuelta viene el famoso El acuerdo de el San acuerdo Marcos. de la agenda, Todo. ¿no? Se corre al centro completamente y su gobierno fue un gobierno de derecha, más a la derecha que Alan García, que Toledo. Total. Alonso Segura, unos ministros de economía, ¿no es cierto?, liberales, serios, sí. ortodoxos. Es decir, desde el punto de vista práctico, el gobierno de Ollanta Humala fue un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, el cálculo político es diferente en cada vuelta electoral. Sí. No es lo mismo la primera vuelta que la segunda vuelta. Ajá. Menos en el Perú, donde alguien, no sé por qué, y han mantenido eso. Yo hubiera aprovechado la reforma actual de la bicameralidad para corregir eso. Se elige al Congreso en primera vuelta y al presidente en segunda. Eso es un delirio, pues, porque favorece el fraccionamiento político, Alfonso. Sí, sí. Si tú eliges al Congreso en primera vuelta, vas a tener 1000 candidatos. Sí. En cambio, si eliges al Congreso en segunda, todos van a pactar y vas a tener partidos. La razón por la que no hay partidos orgánicos en el Perú es porque no hay incentivos para que los haya. Porque tú con el 2%, con el 3%, ya metiste 2, 3, 4 parlamentarios y negocias, pues. Pero te corrijo, hay partidos modernos, que son las ONGs. Sin duda. Y entonces ahí te Los pregunto, nuevos partidos. sí, entonces, porque es algo bueno y es algo malo, es algo interesante, es algo atormentador también. O sea, que claramente señalas un fenómeno, que es el fenómeno de los partidos políticos destruidos, desaparecidos, aborrecidos. Pero también estás hablando de una realidad en la que la gente, o no la gente, algunas fuerzas políticas utilizan su interés para aparecer con los nuevos partidos políticos que tienen una ventaja muy importante. Tienen dinero. Reciben ingentes cantidades de plata del extranjero, Enrique. Así es. Y ese dinero, que yo sepa, y corrígeme tú por favor, no es fiscalizado. Esto totalmente. Y entonces estamos frente a organizaciones legales o de fachada legal, con dinero extranjero, no sabes de dónde ni con qué interés, para financiar cursos, talleres, ideologización en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en los ministerios, Sí. en la parte estatal. Oye, no hay control. Y te regalan dádivas. Sí, claro. El claro. cursito, el regalito, el almuercito, La conferencia en el internacional. extranjero para los líderes, etcétera. La foto, el cuadro, la capacitación, la universidad, lo otro. No, el hotel, van a hoteles de lujo. De lujo. Estas conferencias. Y entonces, ¿y esto en realidad qué cosa es? Mira, a mí me parece atroz, te lo digo sinceramente, porque la SUNAT tiene el poder para fiscalizar. Fiscaliza a todo el mundo, hasta el pobre tendero de la esquina. Y no fiscaliza a los señores de las ONGs, no me parece correcto. La ONG no está actuando, la fiscalía, la SUNAT, No está que cuando- tiene el poder. Porque mira, el tema con las ONGs es que legalmente son asociaciones sin fines de lucro. Sí. Y reciben, para poderse inscribir en la APSI,
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, como cooperantes, tienen que tener un certificado de la SUNAT que los aprueba como entidades sin fines de lucro. Bueno, la SUNAT tiene la facultad, porque ellos son los que dan ese certificado, de verificar si realmente son organizaciones sin fines de lucro, como hacen con cualquier empresa privada. Eso se llama la fehaciencia del gasto, ¿no? Van a una empresa y te piden todos tus comprobantes de pago y dicen, a ver, un ratito, ¿esto por qué ha gastado usted acá? ¿O este dinero lo ha sacado de acá? No, eso es utilidad escondida. Y te ponen una multa y te hacen pagar el impuesto. Bueno, la mayor parte de las ONGs en el Perú, si la SUNAT, lo único que hay que hacer, igualdad ante la ley, si la SUNAT hiciera una operación de fiscalización a las ONGs, descubriría que la inmensa mayoría de las ONGs no son ONGs. Son consultoras privadas. Con fines de lucro. Con fines de lucro. Y lucro. el poder político para generar sus propios negocios. Millones de dólares, no tengo nada contra la empresa privada, que ganen su plata porque ganen impuestos. Y que no, digamos, hay gente, oye, estas organizaciones que reciben presupuestos de organizaciones extranjeras y que tienen depósitos en el extranjero no declarados, que abren cuentas en el extranjero no declaradas. Oye, todos los peruanos tienen que declarar. Que eso es además, lo que está ¿quién pasando es el hoy beneficiario? con ciertas ONGs. Yo creo que eso está pasando con muchas ONGs y la SUNAT. No te hablo ya de la Fiscalía, porque a la Fiscalía le faltaría información, pero la SUNAT tiene la información, porque la SUNAT, como todo, tiene en sus supercomputadoras toda esta información por los movimientos bancarios. Entonces, la UIF respecto al lavado de activos y la SUNAT, el punto a verificar es, la SUNAT, si la SUNAT te dio un certificado de que era sin fines de lucro, la SUNAT tiene la obligación de verificar si realmente estás usándolo correctamente. Sí. Porque de repente, como el mal empresario que pasa las facturas de won de su casa, por no decir won, de un supermercado, sí, en su casa y las pasa a la compañía y la SUNAT te las rechaza porque eso no corresponde, no son gastos correspondientes. Lo mismo tiene que hacer con las ONGs, ir a revisar en qué están gastando, dónde está el dinero, los movimientos de dinero, y van a descubrir cosas muy importantes, ¿eh? Y me parecería muy bien que la SUNAT, ¿no es cierto?, si no es una ONG, si no es una consultora, les quite el certificado, con lo cual dejan de ser cooperantes, y les cobre sus impuestos estos caballeros, o estas señoras, estos señores, y paguen los impuestos que tienen que pagar. Pero no pueden venir con el cuento de que ellos, ¿no es cierto?, están por el interés superior del medio ambiente, de la Amazonía, del niño, y son consultoras privadas. Oye, está muy bien que sean consultoras privadas, pero que paguen sus impuestos. Pero aparecen los nuevos partidos políticos. Sí, claro. Estamos en la democracia caviar, como le he llamado. Pero además ellos sí pueden financiar actividades políticas. Y hacer lo que les dé la gana, cuando no son para eso. No son instituciones políticas. Si ellos financian actividades políticas, se rigen por la ley de partidos políticos. ¿Y acaso los fiscaliza el jurado de elecciones? No. Hoy en día es delito. No es, lo que han acusado a Keiko, los famosos aportes ilegales. A Keiko, a Humala, que los han acusado de aportes ilegales, a Toledo no, es cohecho. Pero digamos, a quienes han acusado de aportes ilegales, sí, no pues esto, y hay unos señores que sí reciben aportes ilegales y hacen política. No, pues, te das cuenta, aquí lo que hay, y eso forma parte de la manipulación también de la izquierda, las autoridades correspondientes que tienen las facultades de fiscalización no lo están haciendo. Si una ONG hace actividad política, inmediatamente el jurado de elecciones, la OMP debería decir, perdón, un ratito, señor, a ver, ¿qué está haciendo usted? Y lo pueden denunciar al Ministerio Público, porque no pueden hacer actividad política. 2, si no son entidades sin fines de lucro, sino consultoras con fines de lucro, que esas son casi todas, ¿eh? Claro. Que paguen sus impuestos, pues. Punto. No, claro. No, y si no han pagado, hay delito, pues. Por omisión de declaración, delito tributario, hasta 12 años de prisión, pero que actúen. No hacen nada. Es decir, una pobre señora que tiene un puesto en el mercado central, la cogotan. Y estos caballeros, estas señoras que mueren millones de dólares que depositan al extranjero, traen a su cuenta, nadie sabe lo que hacen, manejan esquemas de offshore, en paraísos fiscales, deberían ser. ¿Y esto lo sabría la SUNAT? Mira, a través de los movimientos bancarios, la SUNAT sabe todo, con el ITF, todo, porque tiene sus algoritmos que con el ITF te dicen exactamente, si quisieran, cuánto hemos gastado tú y yo ayer. Pero la pregunta siguiente, pues, estas ONGs podrían también
haber estado dando conferencias Es que y ese es el talleres problema. en la SUNAT. Ahí es donde tenemos el conflicto de intereses. Es absolutamente indispensable. Pues por gravísimo, ejemplo, entonces. Gravísimo que el señor ministro de Economía, que no es nuevo, y eso tengo muy buena consideración por él, es mi amigo. Digamos, cuando yo he sido brevemente parlamentario de director de presupuesto, él conoce perfectamente cómo funciona la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas. Habría que ver qué está haciendo la SUNAT. Y yo creo que la SUNAT tiene una obligación. Todos deben ser tratados iguales ante la ley. Muy bien, si estás fiscalizando a las empresas, bueno, fiscaliza a las ONGs. Yo no te digo que haya que recurrir a una persecución de nadie. En Rusia han aprobado una ley que todos se por infame. igual, ¿no? Todos por igual, señor. Usted dice que es ONG. Muy bien, entonces viene la SUNAT. A ver, demuéstreme que es ONG. Si no es ONG, no. Está haciendo consultoría. Te quito el reconocimiento. Anda, paga tus impuestos. Eres una sociedad anónima. No eres una ONG. ¿No? Y si estás yendo contra la ley, bueno, ahí está el Código Penal. Y ahí ya el Ministerio Público tendrá que iniciar las acciones correspondientes por lavado, defraudación tributaria, lo que corresponda, ¿no? Algo está haciendo el Congreso respecto a este tema, me parece haber Yo escuchado creo que he visto una iniciativa. algunas iniciativas, Creo pero que es el- digamos muy buquelizadas, por llamarlas de alguna manera. Ya. Me da la impresión que no han entendido el funcionamiento de las ONGs. Entonces se han inspirado un poco en lo que Bukele está haciendo en El Salvador, Sí. que Bukele, digamos, no es un gobernante democrático tampoco, es bastante autoritario. Y yo no diría que ese es el mejor camino, más bien un camino de ultra represión o fiscalización. En realidad la fiscalización ya está. Lo que tienes que hacer es aplicarla. O sea, que Yo más creo, bien- mira, te digo una cosa, Alfonso, Este es sería mucho más efectivo Sí. que cualquier ley del Congreso, que la Fiscalía, que la SUNAT inicie un proceso de fiscalización con todas las ONGs. Y te garantizo que van a encontrar realmente cosas gravísimas. Gravísima. Gravísimas, porque todos sabemos cómo funciona ese mundo. Entonces, la SUNAT no los fiscaliza, pero que los fiscalice. Además quieren plata, ¿no? Porque dicen que la recaudación Sí, ha bajado. sí, Ya está, está. pues, vayan a ese. Ahora, vayan al mercado digamos- non-profit, como dicen los americanos. Digamos, para terminar, la señora Boluarte tiene también acá la posibilidad de ejercer autoridad. Bueno, supuestamente el superintendente es nombrado por el Ministerio de Economía y Finanzas y es independiente, pero es la jefa del Poder Ejecutivo, sin duda, ¿no? El Congreso podría aprobar una ley, yo no lo niego, pero creo que ya existe El marco legal. El marco legal. La APSI es simplemente un registro público, Claro. ¿no? La APSI depende de Cancillería, Pero pero es un registro público. Un registro público. Entonces, lo único que sí es posible dotar a la APSI de mayores facultades. Pero creo que la esencia del tema no es el registro, es el movimiento. ¿Soles o dólares? El flujo. Punto. Soles flujo. y dólares. ¿No? Entonces, eso es SUNAT, pues. Sí. Porque si tú no estás haciendo trabajo de ONG, si no estás haciendo trabajo de consultoría rentada, porque resulta que estos señores cobran por sus servicios, Sí. bueno, entonces no es ONG, pues. Claro. Paga tu impuesto, paga tu 30% y regulariza tu impuesto, porque hay evasión ahí. Entonces, corresponde a la SUNAT. Wow. Empezar. Yo no sé por qué no lo hacen, ¿eh? Te digo, además, no sé quién está de superintendente ahora, creo que lo cambiaron hace muy poco. Sí. El superintendente que haga una gran campaña va a quedar muy bien ante la opinión pública. Acá todos somos iguales ante la ley. Absolutamente. Así como fiscalizo a los profesionales, a los tenderos, a los empresarios, a los mineros, bueno, que fiscalicen también las ONGs. Ahí está la ley para eso. Muy bien. Enrique, gracias por acompañarnos. Encantado, Muy un gusto amable. y un placer estar contigo. Muchas mi querido gracias. Alfonso. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.